Diario del Sábado, hoy sábado 20 de mayo del año 2023. Yo soy Ilsis Cruz y junto al equipo de este programa les estaremos acompañando en las próximas casi 2 horas. Hoy tendremos un invitado especial que va a estar en el segundo tramo de nuestro programa, el licenciado Evaristi Jiménez, quien ayuda a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y como cada sábado vamos a iniciar con la lectura de los titulares de los principales diarios de nuestro país a cargo de Nelcy Acosta. Buenos días, Nelcy. Buenos días. Estos son los titulares de los principales diarios de nuestro país, correspondientes al día viernes 19 y sábado 20 del año en curso. Iniciamos con el Listín Diario. Abinader ordena remozar el acuario. El presidente Luis Abinader designó una comisión especial que se encargará del proceso de remozamiento del Acuario Nacional. La información la ofreció al Listín Diario el director técnico del centro, Bienvenido Marchena, y ocurre poco después de una serie de reportajes publicados por este medio. El doctorcito y Chiquito a la cárcel. Dengue y leptospirosis arrecian sus ataques a la salud. De acuerdo a los registros de vigilancia epidemiológica de las enfermedades de notificación obligatoria, hasta el 25 de marzo pasado, el sistema había captado 1.331 casos de dengue, 31% más que el año pasado, 66 de malaria, un 24% más, y 100 de leptospirosis, un 107% más, incluyendo 10 muertes. También reportan 14 casos de difteria con una muerte. El autoritarismo amenaza la democracia en AL. Durante el desayuno del Listín Diario, el ex vicepresidente y escritor nicaragüense Sergio Ramírez afirmó que el presidente Daniel Ortega tiene una persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua del consenso social de la población, lo que implica que su dictadura en cualquier momento terminará. Continuando con el Diario Libre, las AFP alertan de peligro para la economía en la reforma a seguridad social. Consideran propuesta legislativa destruirá el ahorro nacional. Califican intención bicameral de un retroceso económico. Congresistas defienden su idea y aseguran no habrá colapso. Adelantos a prospectos encienden las alarmas. ADN y comunitarios de San Carlos. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se reunió la mañana de ayer con comunitarios del sector San Carlos, con el objetivo de escuchar las necesidades del barrio y darles respuestas a sus peticiones. En el encuentro, los presidentes de juntas de vecinos indicaron que en el sector hacen falta luminarias, tapas y parrillas para alcantarillas, arreglo de calles, aceras, contenes, entre otros males. De su lado, Mejía acogió la propuesta de recuperación del barrio junto a la comunidad. Las causales van a quedar fuera del Código Penal. Diputados entienden que la eliminación de las 3 causales del aborto facilitaría la aprobación del Código Penal. La información. Remesas alcanzan 3.300 millones de dólares en primer cuatrimestre. Presidente Luis Abinader agotará agenda en Santiago el domingo. Sismo de 5.2 en Puerto Plata no deja daños. Geólogo afirma zona de temblor no representa peligro. Denuncia ministro Medio Ambiente provoca revuelo. Pacheco
truena contra Miguel Seara Halton. Diputado Jorge Villegas defiende en nombre de su padre. Papa designa nuevo nuncio apostólico en RD. Continuando con el diario 55. Concejal Edwin Núñez decide aspirar a alcalde del PRM por Santiago. Hieren a 3 traficantes de indocumentados durante enfrentamiento con ejército de Dajabón. Investigan muerte de niña ahogada en cubeta mientras madre laboraba en banca de Montecristi. El doctorcito y el chiquito reciben condena de año de prisión preventiva por muerte de Joshua. Continuamos con lo que nos traen las redes. En Twitter, en primer lugar tenemos como tendencia a Nuria, segundo el doctorcito, tercero Joshua, cuarto lugar Najayo, en quinto lugar Virgilio Bello Rosa, en sexto lugar Chiquito, en séptimo lugar Cumbre Mujeres Políticas Junta Central Electoral, en octavo lugar Tolentino, en el puesto número 9 Bucanye, 10 Seara Hatton, 11 RD Avanza y en el puesto número 12 Murray. En Twitter, tuiteó Mario Fernández: si caes rápidamente, ponte en pie y resuelve lo antes posible la situación. Dios te anima a levantarte. En la caída el enemigo quiere mantenerte ahí, que sientas lástima por ti mismo, renegando por el problema. Dios comprende, pero te quiere otra vez de pie y pronto. Wilfredo Bello González tuiteó lo siguiente: con mucho dolor, pero con mucha gratitud, mi familia y yo informamos que mi padre Virgilio Bello Rosa ha partido a la casa del Padre. Entonces, continuando con el programa que tiene el presidente Luis Abinader este domingo aquí en Santiago. Domingo día 21 de mayo, a las 10 de la mañana, primer Picasso del proyecto Square Santiago, coordinador Giselle Constructora y Jochi Blanco. A las 10:30, entrega de 46 nuevos apartamentos en la Barranquita. A las 11:30, inauguración de la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable Noriega 2, coordinada por Corazán. Así también el anuncio de las a desarrollar por el EGID en las provincias Santiago, La Sierra, Santiago Rodríguez y La Vega. A las 12:30 tiene una visita privada. A las 1:45, inauguración de centro de atención primaria en el sector La Joya, coordinado por MIBED. A las 2:30, entrega de 108 apartamentos en el sector Los Salados, coordinado también por MIBED. A las 3:30, inauguración de Centro Educativo Pedro Antonio Almonte Hidalgo en Villa González, 27 aulas, coordinado por el Ministerio de Educación. A las 4:05, la inauguración de Estancia Infantil de Villa González, coordinado por Manola Santana. A las 4:40, la inauguración, remozamiento del Hospital Municipal Napier Díaz, con una inversión de 70 millones, coordinado por la SNS. Ya hasta aquí terminamos con lo que son los titulares y lo que encontramos en las redes el día de hoy. Bueno, pues vámonos a una pausa y al retorno ya iniciamos con el desarrollo de las noticias que tenemos para ustedes en el día de hoy.
fue a inicios de semana, debemos ya mencionar nuestro resumen del sábado, que lamentamos la muerte de la madre del alcalde de Santiago, doña Mélida Durán. Tuvimos la presencia en Santiago de muchas personalidades nacionales, incluyendo o encabezada por nuestro presidente de la República, quien, como todo un caballero y una persona con un gran sentido de humanidad, vino a darle el pésame en persona, él y doña Raquel, a Abel Martínez y su familia por la muerte de su madre, doña Mélida. También vimos otras personalidades como doña Luisa, la vicepresidenta, el expresidente Leonel Fernández, entre otros. Señores, la política es política. Lo personal queda de lado y mucha gente no entiende que no se mezclan. Cuando hay dolor, no importa de la parcela política que usted sea, hay que acompañar a la persona en el dolor, porque el dolor está ajeno a toda acción política, social. El dolor es humano y hay que mostrar solidaridad en los. Otra persona también que murió antes de ayer fue el que fue un gran procurador de la República, el señor Virgilio Bello Rosa. En la misma situación también, muchas personalidades se acercaron y dieron el pésame a la familia de don Virgilio, un gran político, ya murió con años avanzados. Señora, hay una generación de políticos que dejaron su impronta, su huella en la política de República Dominicana, y bueno, lamentablemente veremos muchos de ellos ya quedar en este camino, pero su legado permanecerá. En el día de ayer estuvimos participando en un foro organizado por la Junta Central Electoral, cerca de 800, 900 mujeres políticas. Nos apersonamos, estuvimos participando en ese foro de día completo, donde recibimos orientaciones de profesionales del área de la política enfocada al género, sobre todo mujer, representación internacional, nacional. Se habló del código, se habló de las nuevas regulaciones de la Junta que benefician luchas ganadas ya por las mujeres. Muy buena, muy interesante. Las que participamos nos dimos un buen un plato bastante completo de lo que fueron informaciones que la Junta Central Electoral preparó para nosotras a propósito del primer día de sufragio de la mujer que se celebraba el jueves. En el listín diario, don Román Jaques, quien fue que cerró el evento, dio sus palabras, unas palabras muy interesantes, y donde él sobre todo nos motivaba a nosotras a que trabajáramos en equipo. Y es así, las luchas para reivindicar cualquiera que sea la razón deben hacerse en equipo. Las luchas solas no dan frutos, sea para los jóvenes, sea para el motivo que sea. Hay que unirse, porque solo unidos uno logra que los esfuerzos lleguen a donde pretendemos la mayoría. Entonces, don Román decía que la Junta ha avanzado en derechos de la mujer, pero el camino es llegar a democracia partidaria. Miren, en esta semana se siguió debatiendo el tema, no tanto del reglamento de la Junta, que tiene que ver con la distribución de la cuota, sino más bien por el tema del 20% de la reserva de los partidos. Y sigue teniendo mucho enfrentamiento entre un grupo de partidos que está en contra de esa distribución por demarcación o por niveles, y el que está a favor, porque ya hubo precedentes en las elecciones del 2020 que motivaron a que algunos partidos tuvieran que recomponer sus boletas para poder adecuarse a lo que en ese momento fue un logro, y que definitivamente la Junta lo único que está haciendo es continuando con lo que ya se había
trabajado en las elecciones del 2020. Don Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, que en las elecciones pasadas presidía el Tribunal Superior Electoral. O sea, él conoce bastante bien todas esas sentencias y esos casos porque pasaron mientras él presidía el Tribunal Superior Electoral. Reconoció este viernes los avances que han tenido las mujeres a través del tiempo en su participación y derechos en la política, al tiempo de indicar que el único camino a seguir recorriendo es llegar a la democracia partidaria. Y es así. Yo decía en una entrevista que me hicieron en esta semana que nosotras llegaremos en algún momento a no necesitar esa cuota. Una cuota que no está hecha para la mujer, es una cuota de género. Pero que como nosotros somos las que realmente en este momento la estamos necesitando más, pues entienden que es la cuota de género. Pero va a llegar un momento en que no haya necesidad de que ninguna ley, de que ninguna regulación tenga que resaltar que debe haber esa cuota para ese género que en su momento es el que la está necesitando. No es que queremos que sean los hombres que la lleguen a necesitar, no, no, para nada. Lo que queremos es que haya una equidad, una igualdad, que eso no sea un tema a tratar en ninguno de los foros ni en ningún escenario que haya que hablar de candidaturas. Señores, y otro tema que Nelcy tocó todos los medios fue el caso del doctorcito, que es lamentable. Los que tenemos hijos en edades adolescente, adulto, 19, 18, 20, 21 años, estamos expuestos a todo este tipo de situaciones. Eso no tiene nada que ver con cómo criemos, porque yo creo que la mayoría de los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. El tema está en que la misma edad, los muchachos se ponen rebeldes, no valoran los esfuerzos de los padres en tratar de darle la educación que tal vez ese padre no tuvo, en protegerlo, en evitar que el medio lo contamine. Pero tenemos que tener una cosa clara, en estos momentos, en estos tiempos, criar no es fácil. Y para los padres, lograr que un hijo llegue a la edad madura sin ningún inconveniente, de verdad que es una gran hazaña. En el caso del doctor Nastra, padre del doctorcito, vimos unas declaraciones de él que dieron mucha tristeza. Mucha gente se compadeció del doctor Nastra. Yo me puse en el lugar de él porque tengo hijos que todavía están entre 20 y 25 años. Y la verdad es que sí, nos identificamos con él, pero también tenemos que identificarnos con la familia del jovencito que murió, que estaba en un centro nocturno disfrutando y por un tema de un atraco y armas y lo que se diera, pues murió. Y esa familia hoy no tiene a ese adolescente, joven adulto, por situaciones como esta. Entonces, sí, me da mucha pena lo del doctor Nastra y el doctorcito, pero me da más pena esa familia que ya no tiene ese joven también, que se estaba formando y que también tenía derecho a tener un futuro que ya se le tronchó. Según leí por ahí, Nelcy, ya dictaron medidas de coerción, un año, al doctor Nastra, al doctorcito y al chiquito, que es una de las dos personas que acompañaban al doctorcito en el supuesto atraco, porque eso es lo que se dice, o sea, ellos no salieron a matar a nadie, ellos salieron a atracar, que parece que lo hacían constantemente, aunque el doctor Nastra dice que su hijo no necesitaba hacerlo, que él le suplía todo, yo lo creo. Los muchachos son traviesos y hay algunas travesuras que le cuesta el futuro a muchos de ellos. Ya ese jovencito, el doctorcito, tiene una X en su expediente. Y la Junta también, señores. A veces nuestros hijos, cuando uno le hace las advertencias y le dice, mira, yo creo que esa compañía con la que andas no te conviene, yo creo que te va a llevar por mal camino, la terquedad de la misma edad no les permite ver que el padre lo que está es cuidándolo, que no es de necio, que no es queriendo molestarlo, que no es siendo clasista.
es que el padre ve lo que tú no estás viendo, joven adulto, el peligro en el que te estás exponiendo. A los jóvenes les encanta la vida nocturna y ahora la vida nocturna comienza muy tarde en la noche y termina muy temprano en la mañana, porque ya no es de noche, ya hablamos de 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces comienza a 11, 12 de la noche y ya los jóvenes quieren llegar a su casa a 4 o 5 de la mañana. Y ya usted sabe qué es lo que hay en la noche. Y no es que en la noche la gárgola, los vampiros, no, no, no. No es un tema de gárgola y vampiros, es que en la noche se ocultan muchas cosas. Y la mayoría de los que piensan delinquir utilizan ese horario, porque hay mucha gente durmiendo y porque el que está a esa hora está muy, muy, muy expuesto. Entonces lamentamos mucho la situación. También hay otro joven que hizo mucho ruido con relación a este caso en el fin de semana, creo que es Luis el nombre. Él subió un video, él es el otro joven que participó en el atraco, y él da una versión distinta a la que se había escuchado. Él decía que incluso a él estaban y al chiquito dando dinero para que se inculparan, que ellos no habían matado a nadie, que buscaran unas cámaras, que él se iba a entregar cuando las cámaras hicieran el video completo, que andaba $1.000.000 que se les estaba ofreciendo para ellos declararse culpables. Mencionaba al taxista, que en todo momento lo han excluido de la historia y lo han puesto como un simple transporte. Yo entiendo que el taxista también tiene su cuota de culpa, porque si usted vio que esos muchachos salieron armados, váyase de ahí. ¿Qué usted se está quedando? ¿Qué usted pensaba que ellos iban a hacer armados? ¿Asustar? No, él lo esperó que se montaran en el vehículo y salió en vía contraria. O sea, él estaba preparado, él sabía lo que se estaba haciendo ahí. Entonces, aunque quieran también quitarle culpa al taxista, el taxista hay que meterlo en eso, porque él fue el móvil que utilizaron ellos, el vehículo que ellos utilizaron para poder escapar de la escena del crimen. Entonces, lamentablemente, señores, cuidemos a nuestros muchachos. Hay casos que se dan constantemente de padres que se acuestan a dormir y al otro día se despiertan y ya su hijo no está. Que si se fue a pasear, que si tuvo un accidente. Y eso es lo que los jóvenes no entienden. Cuando uno les ruega, porque yo lo he hecho, cuando uno les ruega, oye, mi hijo, no venga tan tarde, mira que yo no puedo dormir, que yo estoy aquí sentada esperando. A veces nos vence el sueño, porque tenemos que trabajar al otro día, o porque hemos tenido una jornada de trabajo muy agotadora. Pero caramba, ahí está ese aviso diciéndote, averigua, chequea si tu hijo llegó a dormir, verifica, tócale la puerta. Y ese sueño intranquilo que los padres tenemos hasta que esos muchachos llegan, nos resta vida, nos resta salud. Y es verdad, esa es una etapa y los jóvenes tienen derecho a vivir. Caramba, pero por eso es que en Estados Unidos, después de los 18 años, los muchachos los sacan de la casa. Porque es que el muchacho vive, pero el padre deja de vivir. Desde que el muchacho comienza a vivir la vida en la noche, el padre deja de vivir. Porque cada hora de falta de sueño es tiempo de vida que se le va a uno. Y nada, lamentablemente es así. Miren, antes de irnos a la pausa, y brevemente quiero tocar un tema que tiene que ver con los prospectos del béisbol. Yo no soy experta en béisbol, pero me está preocupando lo temprano que se están haciendo esos contratos con esos muchachos. Señores, hay que ser menos abusador. Se está haciendo contratos. Primero comenzaron que sea a los 18, después a los 16, después que a los 14. Pero leer que hay un contrato de un futuro prospecto de béisbol que tiene 10 años y ya lo están contratando para cuando tenga mayoría de edad, lo están reservando ahí. Caramba, a ese niño no le están dando vida. Ya ese niño tiene trabajo desde los 10 años. Ese niño no va a tener vida de niño, no va a poder disfrutar su niñez. Porque desde que tú inviertes 5 pesos en un niño de 10 años, con mira a cuando ya él esté maduro, cuando ya él esté de comer, como dicen en las granjas,
Ese niño no puede ni hacerse un guayabo en la rodilla. Ese niño no va a poder jugar con los otros niños de 10 años. Ese niño no se va a poder divertir, no va a poder vivir su niñez, porque ya es un producto, no un prospecto, no un producto, que porque desarrolló algunas habilidades que se la pudieron descubrir temprano, ya es suficiente para comprar ese producto. Déjamelo ahí guardado, dale comida, engórdalo, prepáralo, para cuando esté de comer, sacarle provecho. Debe haber algún organismo que pare esto. Yo de verdad que lo considero exagerado, abusivo. Eso atenta contra la niñez. Usted comenzar, porque yo puedo entender el padre, que tal vez en ese niño es que está viendo su futuro. Pero caramba, padre, fájese a trabajar, que ese muchacho todavía le falta mucho. Sí, él tiene el talento. Sí, a él se le puede sacar mucho. Pero a su edad, dejen ese niño vivir, ser niño. Que esas son etapas que no se repiten. Ese niño no va a volver a tener 10 años, ni 11, ni 12. Él va a ser un adulto por mucho tiempo, pero su niñez es corta. No se desesperen así. Ya llevaron esas firmas a los 16, a los 15, a los 14. No sigan bajando, señores, que ahorita lo están sacando desde el vientre de la madre, lo van a estar firmando. No, no se puede exagerar. Vamos a dejar a los niños ser niños y que los negocios sean negocios, pero se busquen por otra vía. Usted, padre, que tiene un niño prospecto, un niño con muchas posibilidades, cuide esa parte de ese niño. Deje ese niño ser feliz siendo niño. Cada día nuestros niños tienen menos oportunidades porque el medio los contamina tanto que ya los niños no quieren jugar con juegos de niños, no quieren ver muñequitos, no quieren hacer las cosas de niños, porque es un bombardeo constante del mundo de adultos. Y si entonces a eso le vamos a sumar que también lo vamos a poner a trabajar, porque eso es un trabajo. Usted lo puede disfrazar de lo que le dé la gana, pero eso es un trabajo, porque usted tiene ese muchacho ahí que va a tener que entrenar obligatoriamente, quiera o no quiere, y ese niño va a ver a sus amiguitos jugar y él no va a poder jugar, porque él tiene que entrenar. Los estudios de él van a estar en segundo plano, porque ese niño tiene que entrenar. ¿Y si a ese niño le pasa algo? Si ese niño por la razón que sea, no puede continuar porque físicamente tenga algún tipo de impedimento, ¿qué va a pasar con ese niño? Ya, frustrarlo. Entonces vamos a dejar a los niños seguir siendo niños. Y que en el camino, bueno, pues lo que ha de ser será. Hay muchos adultos, demasiado adultos, para hacer negocios. Sigan enfocados en los adultos y dejan al niño ser niño. Vámonos a una pausa y al retorno ya volvemos con otro tramo de nuestro programa, Diario del Sábado.
Ya estamos de retorno con ustedes en su diario del sábado. Señores, la sequía nos mantuvo a nosotros un buen tiempo rezando por los 2 pesos de agua. Y bueno, pues parece que ya esos rezos están dando resultados porque está lloviendo de verdad. Ayer yo estuve en Santo Domingo y desde las 5 de la tarde hasta que llegué más o menos a La Vega fue una sola agua. Ya hay provincias que están en alerta porque debemos recordar que cuando hay mucha sequía, el terreno se pone muy seco. Entonces cuando vienen esas fuertes lluvias, no es fácil que esa agua baje con ese terreno tan compactado, tan seco. Y lo que hace el agua es que se queda en la parte de arriba hasta que el terreno se va humedeciendo. Y eso es lo que provoca muchas inundaciones. Pero también eso mismo provoca que toda esa basura que también se viene acumulando por mucho tiempo, la gente la tira a la calle, comienza a tapar las alcantarillas y vienen entonces esas enfermedades producto de esa agua aposada, como el dengue, que esta es época de dengue, siempre en las temporadas ya de finales de la primavera, inicio del verano, que la gente tiende a acumular agua por el mismo tema de la sequía, se produce mucho dengue y eso es una enfermedad endémica en República Dominicana, que aunque el COVID se encargó de que la olvidáramos por un par de años, el dengue siempre ha estado y es una enfermedad peligrosa, porque aunque hay varios tipos de dengue, debemos recordar que después de una primera fase de dengue viene el famoso dengue hemorrágico y ese es el que mata y la gente lo ve como una simple gripe. Pero también viene la otra enfermedad que es bien delicada y también mata, que es la leptospirosis. Esa es la que viene producto de la contaminación por las ratas, que si la orina, que sea donde la rata estuvo en contacto con alimentos. Entonces con esas lluvias y toda esa agua que viene contaminada, ahí también tenemos leptospirosis y por eso vemos el Ministerio de Salud hablar de que hay rebrotes, tanto del dengue como de la leptospirosis. Aquella campaña famosa del cloro untado, al que acumula agua, bueno, pues no está de más que tape sus envases y que le pase el cloro porque el mosquito, el Aedes aegypti, no quiere saber del cloro y por eso siempre se recomendó que se le echara su poquito de cloro, poquito, que la gente a veces no sabe y le echa un viaje de cloro al agua y se está matando. Es un poquitito para que el mosquito no se pueda reproducir en esa agua estancada o agua guardada, acumulada, y todos esos cancharros y donde quiera goma que se pueda acumular agua, voltearlo o retirarlo, porque vamos a tener un buen rato con dengue. El dengue es una enfermedad que dura par de meses dando rueda ahí. Y en este año creo que también vamos a tener chikungunya, o sea que todas esas que se habían desaparecido o que se les había quitado importancia, producto del COVID, desde el 2020, están aquí en copia nueva. Señores, vámonos otra vez a la campaña del famoso cloro untado y laven todos los alimentos que ustedes entiendan que están expuestos y puedan haber tenido algún tipo de contacto con ratones o ratas. Ya tenemos aquí a nuestro invitado y tenemos también a nuestro compañero Ignacio, así que hoy vamos a completar ya este tramo nueva vez, diciéndole también, ya para finalizar, antes de que iniciemos con la otra parte, que PRM junto a 13 partidos pide a la Junta ratificar la resolución de la reserva. O sea que el tema de la famosa regulación, la 13-2023, sigue ahí. Los partidos pequeños siguen pidiendo que la reformulen y los grandes dicen que no tienen problema. Así que en eso dejamos el tema en mesa. Vámonos a la pausa para ya venir con el equipo completo y nuestro invitado, el licenciado Evaristi Jiménez.
Ya estamos de retorno en su diario del sábado y ya sí nos encontramos mi compañero Ignacio Guerrero y nuestro invitado, el licenciado Evaristi Jiménez. Buenos días. Bueno, buenos días. Para mí es un verdadero honor y placer compartir este espacio de Diario del Sábado contigo, Irsi, y con Ignacio Guerrero, que todos los sábados a esta hora en la mañana, en la ciudad corazón, el corazón de la República Dominicana, por todo lo que representa esta importante demarcación geográfica de nuestro país, que una parte importante del inicio de la formación del Estado Dominicano se luchó en la segunda campaña de 1844 aquí en Santiago de los Caballeros. Así que para mí verdaderamente es un verdadero placer compartir con ustedes. Buenos días, Irsis. Tenía un par de días que no la veía. Así mismo es. Y a nuestro invitado que vamos a evaluar. Aquí vamos a evaluar lo político y lo jurídico. Sí, señor. Hoy es bueno el tema. Vamos a evaluar las consecuencias jurídicas de algunas decisiones políticas electorales y hasta dónde los partidos están preparados para enfrentar los desafíos que tienen por delante y los que aspiran a posiciones. Porque aquí hay muchos aspirantes que desconocen la ley. Sí. O sea, están aspirando, pero ellos desconocen la ley que regula ya esto. Más la resolución 13-2023, que coloca a los partidos en una situación bastante complicada para las alianzas. Pues tienen que ceder. Y todos los que van a aliarse a un partido, y más que están en el gobierno, es a cambio de. No es por amor al arte. No es por amor al arte. Entonces, indudablemente, hay algunos temas que lo vamos a analizar más adelante. Yo pienso que la dirección del Partido Revolucionario Moderno requiere de gente que tenga entendido algo importante, que a veces el silencio es más fuerte que las palabras, por lo del medio ambiente. Hay cosas que no se deben decir, porque indignan a sectores que jugaron un papel protagónico para que ahora estén en el poder. Entonces el silencio, hay momentos en los que Alfredo Pacheco, el hijo de Orlando Jorge Mera y la propia Carolina Mujía deben entender que es preferible no hablar en algunos momentos y dejar que, porque eso pasa. Si usted habla y lo establece de forma desafortunada, lo que hace es empeorar la situación. Y eso ha pasado con las declaraciones de Alfredo Pacheco, de Carolina Mejía de Villegas, que han sido totalmente desafortunados sus planteamientos. Pero eso van a ser comentarios para no estropear la entrevista. Pero quería adelantar eso, más la delincuencia que hay en el país, la decomposición de la sociedad, con ese caso que se dio en la capital, de jóvenes de familias que viven acomodadas, porque no vienen de la pobreza, de familias que viven acomodadas, que coordinan un asalto y luego matan a un joven que ha creado una consternación nacional. Y los desafíos de la región de Latinoamérica y el Caribe frente a una serie de problemas que ha identificado el presidente Luis Abinader Corona, que gravitan en las condiciones de vida de la población. El presidente fue claro y el presidente ha tenido como virtud, que es muy poco común en lo político, decir la verdad tal como ocurre. Y ha hablado de la inflación y de la crisis mundial que impacta en estos países. O sea, esos son todos los temas que vamos a ver más adelante. Y entonces le doy paso a nuestra distinguida arquitecta Ilse Cruz. Bueno, pues. Usted como anfitriona número 1 de aquí, le da la bienvenida ya para estrenarlo en las preguntas a nuestro invitado. Sí, señor. Miren, yo quise invitar a Evaristi, es una persona a quien conozco de su trabajo político, de su trabajo en el CAR, de su trabajo como profesional, pero desconocía que era poeta. Ah, pero es la poesía. Entonces esas son de las a mí me encanta de la los poesía. atributos de nuestro invitado, pero me gustaría que sea él que nos diga a nosotros cómo van sus trabajos, por ejemplo, para
para las elecciones del CAR. Me gustaría escuchar algo de esa poesía. O sea, yo quiero conocer cosas nuevas de nuestro invitado, el licenciado Evaristi Jiménez. Adelante, licenciado. Bueno, mira, esto es una tierra de poetas también, una tierra que nos dio a uno de los más extraordinarios, precisamente, poetas nuestros, que es Manuel del Cabral, que está considerado uno de los principales poetas, no solamente de la poesía negroide, sino de la poesía social, y un exquisito poeta en todo el sentido de la palabra, porque nos dejó en varios de sus poemarios, pero en Compadre Mon, uno de los pilares de la poesía latinoamericana, en esa composición tan extraordinaria que habla de nuestro hombre del campo y todo aquello, y del hombre del dominicano, del día a día y todo lo que compone esa poesía. Pero mira, Ilse, Fíjate que a propósito de eso, la grandeza de Cabral, hablamos de Pedro Mil como el poeta nacional, pero también Manuel de Cabral se inscribe dentro de lo que es un poeta nacional, que llevó el nombre de República Dominicana en materia de la literatura, en el género que es la máxima expresión de la belleza del idioma, que es la poesía. Y esa literatura, a través de ese género, permite que el hombre desnude su alma a través de sentimientos que lo expresa en versos. Entonces, tener un poeta un sábado al lado de una orquídea humana. Pero Ignacio y mi querida Irsi, es bueno acotar la anécdota de cómo sucedió eso. Sí. Cuando Tony Raful, que es el proponente ante el Congreso de la República, que por demás es poeta y un buen poeta, al que yo he bautizado como el poeta de la ciudad, Tony le comunica al Congreso y don Manuel se da cuenta de que van a proponer como poeta nacional a don Pedro Mil, y este país ha tenido la dicha de tener a sus más importantes desde mi óptica poetas vivos, todos prácticamente en una misma generación. Entonces, cuando él le dice, no, pero es que usted es el poeta universal, usted es el poeta mayor, y desde mi óptica así es. Yo creo que el poeta más importante, desde mi óptica, obviamente cada quien tiene sus pareceres y sus gustos, pero desde mi óptica el poeta más trascendente e importante que tiene nuestra nación es, sin lugar a dudas, Manuel del Cabral. Ya eso estará en discusión, si vamos a discutir de literatura o hablar de sus componentes. Bueno, hay que parafrasear, pero es así. Y esa es la anécdota, es decir, que no fue una situación que hubo ahí del momento, pero obviamente don Pedro Mil, de San Pedro de Macorís para el mundo, y con ese extraordinario poema, que solamente con ese solo, aparte de todos los otros, de Hay un país en el mundo, ya con ese también se ha ganado el corazón de todos. Pero fue inteligente decir esto es el universal para sí, quitarlo. Claro. Porque si uno parafrasea uno de los versos de Manuel de Cabral, que es el verso que dice que hay muertos que van subiendo mientras más ataúd baja. Claro. Eso es una cosa profunda. Claro. Así es. Hay muertos, hay personas que cuando mueren, eso es verdad, mientras su ataúd baja, su imagen sube. Y eso se da por la calidad y las huellas que deja el individuo. Y como hablábamos, que nuestro invitado decía al principio, Jiménez, que Santiago jugó un papel protagónico en la batalla para mantener la independencia. Así es. Entonces esos hombres que se fajaron lograron construir espacio para que no desapareciera la dominicanidad. O sea, entonces hoy hemos iniciado un programa que está un poco fuera de lo común, porque estamos hablando de poesía. Sí, pero vamos a hablar del CAR también. Claro, sí, vamos a hablar de todo. Porque yo quiero que tú me presentes a Evaristi, próximo presidente del CAR. Bueno, mira, nosotros a través de la corriente jurídica Unión y Solidaridad, que estamos participando en lo que es el Partido Revolucionario Moderno, que tendremos para el mes que viene la contienda de decidir entre una pleyada de candidatos y candidatas quién va a representarnos como principal
estandarte, es decir, como el candidato oficial del Frente de Abogados de nuestra organización política. Y desde ya, Ignacio, es muy complicado lo que va a suceder con cualquier otra corriente que se quiera enfrentar al candidato o candidata que salga de nuestra organización por la fortaleza que se ha presentado en esta contienda, en la que nosotros, vamos a decir desde el punto de vista objetivo, iniciamos esa mecha, porque nosotros iniciamos esta propuesta en el año 2022 de manera formal para este espacio. El 16 de julio, ya prácticamente estamos a cumplir un año, cuando nosotros anunciamos al país a través de nuestras cuentas de redes sociales y un spot que hicimos desde lo que es el baluarte de Juan Pablo Duarte. Y lo hicimos en esa fecha por la formación del Estado Dominicano, que desde mi óptica nació precisamente en esa reunión de 9 dominicanos, que el 16 de julio de 1838, en la casa de doña Chepita Pérez, allá el día de las Mercedes, o bueno, del Carmen, perdón, de la Virgen del Carmen, se inició ese proceso que posteriormente, casi 8 años después, los dominicanos lograron conquistar lo que hoy, 179 años, estamos celebrando de la dominicanidad. Y nosotros lo hemos hecho en el sentido de que el Colegio de Abogados necesita una refundación, y no se puede dejar nunca de mencionar Santiago en términos del Colegio de Abogados por lo siguiente: la asociación de abogados más antigua que tiene nuestro país es la Asociación de Abogados de Santiago, es decir, principal estandarte jurídico de nuestro país, donde una importante camada de juristas son de esta localidad. Y precisamente el proponente y creador del Colegio de Abogados como tal también es un santiaguero, que lo es el presidente Salvador Jorge Blanco, que fue presidente en su momento de la Asociación de Abogados de Santiago. Fue un jurista destacado de nuestro país y que siempre estuvo ligado a las luchas sociales de la clase jurídica. Entonces, él se propuso, si llegara a ser presidente, de crear las condiciones para que nosotros podamos tener este instrumento, que es una delegación del Estado Dominicano, de una corporación de derecho público, que independientemente a eso ya estaba desde el siglo XIX instituido en nuestra ley de que debíamos tener un colegio de abogados, pero eso se concretizó el 3 de febrero de 1983, cuando se promulgó en la ley 91, que fue creada precisamente y promulgada y prácticamente dirigida por Salvador Jorge Blanco. Es decir, tenemos que tener eso muy en cuenta, y que los juristas que nos están viendo y muchas de las nuevas camadas juristas tal vez no lo saben, pero esa es la realidad de la creación de nuestra institución, que ahora tiene una ley, Irsi y Guerrero, una ley nueva, que es la ley 3-19, que se inauguró hace unos años, básicamente en el año 2020, es decir, que es de reciente, está calentita. Está tan calentita que en la actualidad, la actual Junta Directiva Nacional se hace de la vista gorda de ella, es decir, no la conoce y no la aplica, y por eso es que nosotros decimos que vamos a iniciar un nuevo colegio de abogados. Por eso nuestra principal propuesta, la número 1, es darle un giro de 360 grados a la institución, es decir, dar un giro negativo a la circunferencia, porque vamos a empezar de nuevo este colegio con aplicar esa norma para poder tener una institución que vaya en rescate y servicio a la clase jurídica y a la ciudadanía, porque al final de cuentas los abogados lo que hacemos es servirle a los ciudadanos que van a nuestras oficinas a buscar el peritaje en las diferentes materias que nosotros como profesionales manejamos. ¿Qué posibilidades hay de los abogados del Partido Revolucionario Moderno de lograr la presidencia del colegio? ¿Están proponiendo un aspirante de Santiago, o hay un aspirante de Santiago que ha estado vinculado, José Dolores, que fue 2 veces presidente de ¿hay la asociación? posibilidades realmente de que se alcance
dirección máxima. Bueno, te acabo de decir que cualquiera de nosotros, es decir, ya eso es la voluntad de los abogados del PRM a lo interno nuestro de decidir de esas pleyadas, y ya tú acabas de mencionar a un buen amigo como José Dolores, entre nosotros cuál va a ser el candidato oficial. Lo que yo te quiero decir es que quien salga electo el 2 de diciembre, perdón, que es el día que está estipulado, cada 3 años, el primer sábado de diciembre, se debe elegir la nueva junta directiva, y esa junta directiva estará encabezada por un miembro del Frente de Abogados del Partido Revolucionario Moderno, y esperemos que sea quien preside la corriente Unión y Solidaridad, que hoy está compartiendo con ustedes en este importante espacio televisivo que se transmite por esta plataforma del Canal 55 y las redes sociales, que llega a todas partes. Entonces, la clase jurídica y los abogados de nuestra organización política conocen de nuestro proyecto bastante. Hemos caminado toda la geografía nacional, visitando de manera directa a los abogados, no solamente de nuestro partido, sino a toda la clase jurídica en sentido general, porque nosotros aspiramos a dirigir el colegio de abogados. Entonces, aunque estamos concentrados en la parte interna, no podemos descuidar la parte externa, porque esto es una campaña hasta cierto punto muy corta, aunque la gente dice que es muy larga, porque tú tienes que visitar toda la geografía nacional a más de 70,000 abogados, y que no donde quiera que tú salgas no hay un abogado. Es decir, yo no puedo determinar ahora mismo que ustedes son abogados, y así tengo que ir oficina por oficina, casa por casa, a los diferentes compañeros que nos invitan a conocer nuevos abogados, como nosotros nos hemos propuesto que todos los días salimos a conocer uno de los más de 70,000 abogados que están registrados en nuestro colegio y que están diseminados por toda la geografía nacional. Yo le mencionaba a José Dolores porque en las pasadas elecciones del colegio hubo una pequeña diferencia en los abogados del Partido Revolucionario Moderno, que implicó entonces que no ganara las elecciones del colegio de abogados. Como te aspira también, en Santo Domingo me imagino que aparecerán en el trayecto del proceso otros aspirantes. La preocupación nuestra es si se mantendrá la unidad, si hay esa conciencia de entender que lo más importante, porque fíjense una cosa, un año preelectoral, para un partido es importante ganar esas instituciones, porque mandan un reflejo, una enseñanza de que ese partido está fuerte. Por ese sentido, no hay posibilidades de que esa diferencia pueda afectar otra vez, o hay ese criterio de unidad. Mira, el criterio de unidad nunca ha estado en discusión, Ignacio. Mira, porque lo primero es que hay que dejar claro, porque puede ser que algunas personas se confundan, de que hubo una desunión en el pasado proceso electivo para el Colegio de Abogados, que tuvo muchas dificultades, entre ellas que fue, y no había pandemia cuando eso, fue la primera suspensión de elecciones, no solamente del colegio, de toda la historia de nuestra unificación en términos electorales. Entonces, y sin proponernos, nosotros fuimos el presagio de las elecciones que se fueron suspendiendo en febrero y las que se suspendieron en mayo posteriormente por la razón de la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? El partido hizo una plenaria entre dos extraordinarios compañeros, que lo fueron el compañero Enrique García y el buen amigo Omar Ramos Camacho, que yo creo que ustedes recuerdan muy bien eso. Sí, claro. Entonces, en esa contienda salió electo el buen amigo Enrique García. Prácticamente ya Enrique era el candidato sin ningún tipo de... Es decir, el próximo presidente del colegio. Eso no estuvo en discusión. Pero ¿qué sucede? La actual junta directiva, encabezada por el presidente actual, que se modificó la ley, él quería ser candidato obligado porque no podía hacerlo, independientemente de que él abrogó, diciendo que entró una nueva norma en vigencia, y por el principio de irretroactividad de la ley, él entendía, después de gozar de 2 periodos de una ley anterior, que fue
mandada al Congreso porque no cumplía con un requisito constitucional de que fue esa ley, la ley 91, se hizo en 3 lecturas y en nuestra Constitución no se puede hacer de esa manera. Entonces, de manera administrativa seguía vigente la ley 91. ¿Qué sucede? Que cuando el Congreso votó la ley 3-19, el presidente Surún Hernández entendía que por esa nueva introducción de una nueva normativa, y usted diría desde el principio jurídico real, de que es verdad que la retroactividad siempre beneficia a la persona, pero resulta que cuando esa ley entra en vigencia dice que el presidente no puede presentarse de manera inmediata, que tiene que esperar 3 años para presidir el colegio, para presentarse de nuevo ante los juristas. Entonces, ahí había una interpretación. El presidente era Ilsi, era Ignacio Guerrero, no, entonces el presidente es usted, hermano. Entonces, es verdad que ese principio de reto, pero usted se benefició de un principio de la otra ley que tenía que usted no podía presentarse más. Entonces, eso nosotros lo cogimos como estandarte porque pasa lo que tú hablabas antes de nosotros introducirnos. En nuestro país la gente aspira por aspirar, no conocen la ley. Los actuales candidatos, una gran parte importante de aspirantes a ser parte del primer poder del Estado, que es el Congreso, se le olvida que para un diputado legisla, fiscaliza y representa. Entonces usted tiene que conocer la ley y respetarla. Y respetarla. Entonces, sobre todo respetarla. Porque si no, no tiene sentido. Sí, es como yo estoy aspirando a presidir el Colegio de Abogados y nosotros no tenemos ni siquiera que serlo, ninguno de los abogados. Nosotros estamos obligados, más que cualquier ciudadano, a cumplir la normativa porque esa es la esencia de nuestra carrera. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros sí elegimos un compañero y no hubo inconvenientes. Lo que sucede es que al suspenderse esas elecciones, porque hubo por todo lo que te digo, entonces fuimos a los tribunales y yo llevé la voz cantante de ese proceso con otros compañeros, pero el que inició ese proceso desde el mes de junio de ese año 2019 fuimos nosotros que llevamos al colegio a que se fuese a su marco normativo. Y entonces, al suspenderse la elección, Ignacio, ¿qué sucede? Que el Partido Revolucionario Moderno gana en marzo. Las elecciones de febrero se mudaron para marzo. Y la de mayo se mudaron para julio, el 5 de julio. Y entonces estuvo en un limbo jurídico la elección porque no se hizo como manda la ley 3-19 en diciembre. Y entonces se promulgó hacerse en diciembre del año 2020. ¿Qué sucede ahí? Que ahí el candidato electo del partido, que fue Enrique García, el presidente de la República, en sus atribuciones del artículo 128, le nombró como director de migración. Entonces, el compañero Enrique, que con todo su derecho podía participar a ser electo presidente del Colegio de Abogados, pero ahí va a haber una situación que si la clase jurídica lo elegía, entonces él tenía que renunciar de la posición que le nombró el presidente porque no son compatibles con la ley vigente, con la ley 3-19. El presidente el presidente del Colegio de Abogados, no puede tener otra función más que ser presidente del Colegio de Abogados. Y en tal sentido, Enrique podía presentarse porque primero había que elegirlo para él decidir esa situación, pero él decidió no participar. Entonces, a él decir que no va a participar, entonces la apetencia de muchos de los que estábamos en ese proceso, en lo que nos encontrábamos nosotros como corriente jurídica, entendíamos que había que elegir a otro compañero. Se pusieron varias opciones y nosotros responsablemente, tenemos que decirlo, dijimos que no habían condiciones para volver a hacer un pleno y nosotros propusimos ante la dirección de nuestro partido y ante todos los candidatos de ese momento que el candidato debió ser Omar Ramos Camacho, que fue quien cumplió con Enrique el proceso convencional y quedó en segundo lugar. Entonces, para no tener que rasgarnos la vestidura, yo
propuse y entendía eso en ese momento. Y por eso eso no se dio, porque muchos de los compañeros no quisieron ceder a sus posiciones, y entonces le dieron la oportunidad a que el señor Miguel Surún Hernández creara unas condiciones de una, que yo por asterisco, de unas elecciones que no fueron elecciones, porque al final de cuentas ahí no se respetó nada. Y por eso yo le decía a los compañeros, miren, no importa que nosotros vayamos unificados, si vamos en esas condiciones a esas elecciones, no va a haber otro resultado que si Surún gana, gana, y si pierde, gana. Entonces nosotros, Ignacio y Ilse, decidimos no participar como corriente jurídica, aunque apoyamos en su momento para que, como nuestro nombre es Unión y Solidaridad, decidimos pausar nuestro proyecto y apoyar a otro compañero, pero le explicamos, líder, mire, si no hacemos aquí, esto es lo que es una infamia, nosotros lo que vamos es a legitimar un proceso ilegítimo, porque no se van a hacer elecciones en los tribunales como lo manda la ley, usted no va a tener delegado, entonces nosotros vamos a estar, como dijo Juan una vez, que vamos a ir a un matadero electoral. Entonces por eso yo le dije, yo no me voy a prestar el concurso de mi nombre para participar de la infamia jurídica del año. Y así la bauticé, y por lo menos en mi caso particular, Ignacio, y yo tengo la suficiente tranquilidad de conciencia de que luché contra eso y de que no presté ni el concurso de mis compañeros para prestarnos a lo que estamos viendo en la actualidad. La última gestión de Surún, que si las otras fueron malas, esta no tiene precedentes. Esta no tiene precedentes porque estamos en un colegio combativo de todo, es decir, un colegio que en vez de estar buscando unificación, en vez de estar buscando iniciativas jurídicas, en vez de estar apoyando institucionalmente al Estado como lo manda la ley, lo que quiere es torpedearlo. Y esa no es la función del colegio. Y por lo tanto, en mi caso particular y de mis compañeros de corriente, nos sentimos muy contentos de nosotros no prestar el concurso de nuestra corriente a esa infamia jurídica del año, y además de que eso jurídicamente, como le acabo de decir, fue una pantomima. Fue que los compañeros no entendieron que ellos decían, si hubiéramos ido unificados, mira todos los votos, sí, pero esos votos no iban a ser así, porque si se hubieran contado donde usted no tiene delegado, iba a pasar lo contrario, como quiera, no importara que estuvieran unificados porque ninguno tuvieron delegado. ¿Cómo tú puedes defenderlo? Y cuando se juramentaron, fue cerrado también, que usted no podía entrar. Es decir, eso fue una cuestión de verdad muy de mal gusto, y que lamentablemente estará registrada esa acción como una de las más funestas de la historia de nuestra clase jurídica de nuestro país. Si usted llega a la presidencia del Colegio de Abogados, a la dirección máxima, ¿cuáles serían los ejes fundamentales para recuperarla? Mire, aquí le dejo parte de nuestras aquí está la propuesta. Porque un candidato tiene que tener propuestas y tiene que tener una visión clara de la institución a la que aspira a dirigir. Entonces nosotros tenemos como eje fundamental, ya hablamos de la primera de nuestras propuestas, que es el rescate institucional. Pero otra de las cosas muy importantes del colegio es tener, que nunca se ha hecho, eso es algo que es doloroso, porque la primera camada de dirigentes que dirigieron el colegio ha sido lo más extraordinario que hemos tenido, y era un verdadero colegio de abogados, pero no se dedicaron a darle seguimiento a los nuevos juristas que salían de las universidades, que la ley 91 y el estatuto orgánico vigente, porque el estatuto orgánico que tenemos es el de la ley anterior, aunque hay un mandato de la ley que debió serlo 90 días luego de entrar la vigencia en el 2020, es decir, todavía estamos en el 2023, eso no se ha hecho. Ya usted sabe si han hecho muchas cosas estos dirigentes que dirigen el gremio. Entonces, ¿qué sucede? Que el Colegio de Abogados tiene que darle seguimiento a los nuevos juristas que salen de las universidades. Debe empezar, cuando ya usted está en sus últimos semestres, ir dándole seguimiento a que hay un colegio de abogados, que usted tiene que colegiarse,
que usted tiene que cumplir con un sinnúmero de objetivos que manda la norma, lo que es el código de ética profesional y del abogado, para un ejercicio pulcro y un ejercicio de calidad hacia nosotros como colegios y a la ciudadanía. Eso de verdad nunca se ha hecho, pero nosotros también, ese es uno de los elementos fundamentales que vamos a hacer. Pero además no le vamos a dar seguimiento a los abogados dentro de las universidades, sino que vamos a crear 7 cátedras fundamentales, que es otra de nuestras propuestas, y en una de ellas vamos a crear la cátedra de mentoría. ¿Qué busca esa cátedra de mentoría? Que los juristas de diferentes segmentos jurídicos, es decir, abogados penalistas, abogados de derecho de familia, civilistas, abogados constitucionales, administrativistas, abogados en cada una de las principales ramas del derecho, van a ser mentores de toda esa nueva clase jurídica para primero que conozcan, si a usted le gusta el derecho penal, bueno, usted tendrá las principales penalistas de mentores suyos, es decir, usted va a tener las principales oficinas, porque nosotros como colegio se lo vamos a solicitar, le vamos a solicitar a esas oficinas principales que se conocen, de buen prestigio, de buen nombre, en el sentido más importante en relación al código de ética nuestro, y los principales jurídicas, los mediáticos y los no mediáticos, que son muy buenos en su rama, para que sean los mentores de esa nueva clase jurídica, pero también de los abogados actuales, que son licenciados en Derecho, que no ejercen porque no tienen ninguna motivación. Entonces, estas cátedras de mentoría van a ayudar a que esos abogados quieran empezar una nueva acción jurídica y poderle darle sentido a su carrera. Pero también vamos a buscar en esas cátedras el ejercicio profesional, porque estamos en un mundo globalizado, de los abogados de otras latitudes. Porque en un mundo tan cambiante como el que tenemos y con tantos desafíos, nosotros los abogados, que somos los reguladores del derecho, es el regulador de la sociedad, en una sociedad todos los días más desdibujada, como la que vemos hoy, que se habla de un nuevo mundo a través de lo que es el metaverso y todo eso. Sí, nosotros estamos ahora mismo en un momento estelar de la humanidad, y la clase jurídica, como en el momento de después de salir de la caverna hasta crear todos los componentes que tenemos como la sociedad de hoy, hemos sido pilar de la civilización humana, y nosotros como colegio y como juristas y como profesionales del derecho no nos vamos a desconectar de eso. Entonces, a eso es que tiene que siempre estar un colegio de abogados vigilante a todas estas problemáticas. Pero vamos a tener entre esa cátedra, para que ustedes me sigan haciendo unas preguntas, una cátedra que es sumamente importante, que es la cátedra de ciudadanía. Pero ¿qué nosotros vamos a hacer en esa cátedra de ciudadanía, estimados? Bueno, nosotros le vamos a dar una especie de moral y cívica en base a la Constitución de la República, a las juntas de vecinos, a todas las iglesias, no importa su denominación religiosa, a toda la sociedad organizada, a las escuelas, a las universidades, con relación al artículo 75 de la Constitución, de 277 artículos que tiene nuestra Constitución. Hay un artículo fundamental, que es el artículo 75, que nos habla de los deberes fundamentales. Esos deberes fundamentales en nuestra Constitución están numerados en 12 deberes fundamentales. Cuando nosotros apliquemos esos 12 deberes fundamentales, vamos a tener una sociedad menos violenta. No es marchando que se va a quitar la violencia, es creando conciencia educativa. Pero eso está en nuestra norma, en nuestra norma fundamental, eso está en el artículo 75. Y usted sabe lo que dice el número 1 de esos deberes fundamentales, que el ciudadano y la ciudadana, es el ciudadano en sentido general, tiene que respetar la autoridad, pero la autoridad respetar al ciudadano. Es decir, ese es el principal deber fundamental, el respeto a todo. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero cuando nosotros empecemos a crear la conciencia de que usted ve en las redes sociales,
el irrespeto que tenemos ante las autoridades, que usted sabe que está en falta, por ejemplo, con con los DGC en el tránsito, que usted se ve en rojo, que usted no anda con su seguro puesto, que usted anda hablando por el celular y entonces usted le quiere dar una pela al oficial que está para ayudarle a que usted no cometa esos errores para que no se perjudique usted y perjudique a otro. Pero lo vemos también con los policías, pero también lo vemos en una sociedad, no en República Dominicana, sino a nivel global. Estamos en un mundo en donde la familia, en sentido amplio, es monoparental. Solamente en algunos continentes, en el continente asiático y en el continente africano, que tienen otros componentes de sociedad, la familia como núcleo no ha sido tan debilitado como está en todo Occidente. En Occidente la familia es monoparental y encabezada en su gran totalidad prácticamente es irrisorio los hogares que están dirigidos por el padre, porque en más de un 96%, para no ser exagerados, están dirigidos por mujeres, y eso ha hecho todo este problema que tenemos en la sociedad actual. Y entonces a eso usted tiene que combatirlo con políticas públicas dirigidas a esa problemática, buscando soluciones, usted conociendo esa realidad, pero hay que verla estructuralmente, globalmente, holísticamente, para usted saber que si aprieta aquí y floja allí, le puede crear. Entonces usted tiene que ver ese problema de la manera más holística posible para tomar correctivos que le puedan dar resultados positivos. Y el colegio va a jugar ese rol, va a jugar ese papel, porque quienes nos vamos a dirigir tenemos claro estas problemáticas que adolece la sociedad dominicana y que también adolece el resto del mundo, que puede venir a brevar en nuestro país a partir de una gestión nuestra, porque hay algo muy importante, que de 194, 193 estados y 7 que piensan serlo, que las Naciones Unidas y estados deben reconocerlo, no todos los estados del planeta tienen colegio de abogados. Sí, nosotros somos privilegiados que tenemos ese instrumento, pero tenemos que usarlo de manera adecuada. Bueno, fíjate, pues, esa cátedra tiene una importancia trascendental para darle paso a Ilse, porque crearía las condiciones. Usted debe exigir derecho cuando cumple con su deber. Claro. Pues si usted no cumple con sus deberes, no tiene facultad para reclamar derecho. Bueno, tiene, pero tiene menos calidades para reclamarlos. Entonces, si nosotros nos vamos a la antigua Grecia, Platón, Sócrates, esos filósofos, en la obra La República, Platón plantea que la principal categoría política del individuo es la ciudadanía. Así es. O sea, esa es la principal categoría política. Y nosotros tenemos una ciudadanía responsable en este país, no. Inclusive, usted hablaba de moral y cívica, esa asignatura fue eliminada de los currículos educativos. Entonces, me agrada mucho esa propuesta de usted, porque yo soy abanderado de la ciudadanía responsable. Señores, vamos a una pausa, que tenemos mucho más material con nuestro invitado Evaristi, que ha sido bastante interesante esta primera intervención de él. Y al retorno continuamos con más exposición de lo que es el CAR y nuestro próximo Y un poco de política, vamos a hablar de política. Todo, aquí podemos hablar de todo.
Bueno, ya estamos de retorno con ustedes en su diario del sábado y como les decía en el segmento anterior, tenemos a nuestro invitado, el licenciado Evaristi Jiménez, quien nos está hablando de poesía, del CAR, y vamos a hablar un poco de política con él también. Claro, pero vamos primero porque ahorita él sí decía que quería que le recitáramos algo de poesía nuestra. Bueno, pues vamos, como estamos en el mes de mayo, que es el mes de las madres, y valgan para mañana ustedes saben que en muchas latitudes, desde el primer domingo de mayo Ya se celebró. hasta el último, como es en nuestro país, que el último domingo de mayo celebramos las madres. Me parece que en el país vecino nuestro es el primer domingo de junio, que creo que es uno de los pocos que lo celebra fuera de mayo. Creo que en Haití es el primer domingo de junio, creo. No estoy ahora mismo con tantas cosas se me olvidan, pero miren, vamos a recitarle una poesía nuestra. Está interesante. Que se titula Mariposa y dice de la manera siguiente: ser de múltiples colores que embelleces la naturaleza, tienes en tu volar el donaire de princesa. Qué extraordinario es verte en el estambre de una flor, y solo tú puedes engalanar la primavera en su primor. Cuánta hermosura desprendes en tu forma angelical, solo tú puedes ser comparada con la propia libertad. Esa es una poesía que nosotros le pusimos mariposa, porque la mariposa es un insecto que, como conocemos, nace de una manera hasta cierto punto tan insignificante, pero llega a tener esa hermosura de colores, de esplendores, y tiene la capacidad, una de las capacidades más extraordinarias que puede tener la vida, de volar. Y por eso nosotros la concluimos con la palabra libertad. Este poema, nosotros, aunque se lo estamos dedicando a irse a todas las madres, se lo dedicamos a un abogado que fue un gran luchador en Sudáfrica por el apartheid, que es Nelson Mandela. Entonces este poema nosotros se lo dedicamos al gran Nelson Mandela Madiba, que duró 27 años preso ilegalmente, para que usted vea cómo es que este mundo. El mundo ha sido así, pero es una expresión hermosísima, Ilse. Sí, señor. Esos versos, y decirle a los hombres que por ahí es que deben irse para sustituir la violencia por esos versos hermosos. Qué feliz sería que usted un día de las madres vaya donde su esposa, por los años que tenga, y que le diga: si sus ojos tienen agua, no me deje morir de sed. Uy, Así. qué belleza. La poesía es extraordinaria. Eso es precioso, eso es bellísimo. Hemos crecido en materia de lo que es la jurisprudencia en el país. Bueno, vamos a decir sin lugar a dudas que sí. Hemos tenido un Tribunal Supremo, que es la Suprema Corte de Justicia, que con la nueva Constitución que inició en el año 2010 y que se reestructuró en el año 2015, la Constitución vigente es la Constitución del año 2015, y que en esa Constitución hay una nueva nomenclatura jurídica, en el sentido que ahora esa función que tenía la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, de ser también el velador de la Constitución, ahora ese rol se le ha dado al Tribunal Constitucional, que desde mi punto de vista ha jugado un papel importante y trascendente, pero no es el principal tribunal del país, porque hay mucha confusión en eso, y como los medios de comunicación se tilda y se dice cosas no adecuadas. El principal tribunal de nuestro país y de cualquier país del mundo es el Tribunal Supremo, que es la Suprema Corte de Justicia, que nace del sistema presidencialista, porque independientemente que todas estas estructuras vienen de la antigua Roma, en Estados Unidos, eso es muy importante, y vamos a hacer una pequeña cátedra educativa brevemente aquí. Este sistema que nosotros conocemos es el sistema presidencialista. Anteriormente teníamos lo que eran las monarquías, y ahora esas monarquías son, donde todavía hay monarquías, son monarquías parlamentarias que están constitucionalizadas. Pero la primera constitución
propiamente dicho como constitución es la Constitución de Filadelfia, la Constitución de los Estados Unidos, que crea este sistema que conocemos. Y allí hay un Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Justicia, que al igual que en nuestro país existe ese tribunal y que la Constitución establece quién es el presidente del Poder Judicial, porque aquí también tenemos las 3 divisiones de los poderes, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, no está en discusión quién es el que dirige el Poder Judicial en nuestro país. Ahora bien, una cosa no tiene que ver con otra. Entonces, cuando hay alguna falencia, una dificultad, alguna información que no está conectada con lo que es nuestra carta sustantiva, entonces se le pide referencia al Tribunal Constitucional, que lo único que tiene como jurisdicción total es, primero, como tribunal sí tiene acciones de tribunal en relación a amparos, única y exclusivamente. Y la otra, en ratificar y rectificar acciones constitucionales. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional lo que es prácticamente un consultor y crea jurisprudencia en materia constitucional. Y creo que en la República Dominicana, desde mi óptica, ese es uno de los principales referentes positivos que tenemos en el ámbito jurídico. Yo creo que don Milton Ray Guevara, que preside ese tribunal, ha dado una buena orientación y una buena oportunidad para que los dominicanos entendamos que el problema no es si las organizaciones o las instituciones las dirigen políticos. Obviamente que la tienen que dirigir políticos, todos somos políticos, como usted decía, que decía Platón, y que sean dirigentes políticos más, porque al final de cuentas, por ejemplo, ese tribunal está dirigido por un ciudadano que ha militado durante mucho tiempo en el Partido Revolucionario Dominicano cuando militaba, y fue senador, fue embajador, fue diputado, fue ministro de Trabajo, es decir, un político conocido. Pero en el tribunal, él lo que ha hecho es hacer lo que diga la ley. Entonces, por eso yo le digo que el problema no es quién dirija. Yo siempre pongo como ejemplo, Ilse y Ignacio, lo siguiente: ¿un fósforo es bueno o es malo? Bueno, un fósforo es bueno si con él usted prende la estufa, usted prende la lámpara, usted prende una vela. Ahí el fósforo es bueno. Ahora, con ese mismo fósforo usted lo prende, y prende un mueble, prende una casa y hace un incendio forestal. Ese mismo fósforo es malo, porque usted le dio una utilidad mala. Entonces, aquí el asunto es la utilidad que usted le dé. Usted es político bueno si usted quiere ser bueno, y es político malo si usted quiere ser malo. Entonces, eso no es, la atribución de ser no es el problema somos nosotros. Decía Juan Pablo Duarte, y que yo compro esa visión y esa frase de él, que la política es la ciencia más pura y digna después de la filosofía. Y yo me inscribo también en ese postulado de Juan Pablo Duarte. Para mí la política es la ciencia más pura y digna después de la filosofía. Práctica, en términos prácticos, no en términos teóricos, en términos de realidad. Ahora, eso dependerá de usted, de la persona. Por eso yo le digo que nosotros como Colegio de Abogados estamos obligados a empezar a institucionalizar un país que habla mucho de institucionalidad, pero que cuando se le quiere aplicar no quiere que se le aplique, porque esa es otra cosa. Nosotros en la actualidad, por primera vez, desde Sabanagüey, cuando el primer dominicano dio porque Duarte tiene tantas primicias como esa, que fue el iniciador de la transparencia en la República Dominicana. Cuando el general Juan Pablo Duarte va a Sabanagüey como general, como uno de los comandantes de nuestras tropas, y se junta con Santana allá, a él le dieron 1,000 pesos. Y él de esos 1,000 pesos gastó prácticamente casi 200 pesos. Lo gastó, hizo una declaración en que gastó y devolvió, cuando volvió aquí al cuartel general, lo que quedó de ese dinero. Y esa es la primera rendición de cuentas transparente, real de nuestro país.
El segundo ciudadano, de manera responsable, que cumplió eso, se llama el profesor Juan Bosch, que duró 7 meses, pero duró 7 meses dándole cátedra al país de lo que es la transparencia. Y el tercer dominicano que ha hecho eso de manera eficiente, de manera clara, de manera tangible, y que todavía le faltan casi 4 meses, vamos a poner 3 meses para cumplir 3 años gobernando los destinos del país, se llama Luis Abinader Corona. Luego de eso, no es que lo diga yo, porque que lo diga yo no vale decir, es que usted lo investigue, si no es como yo le digo. Entonces, en este país, nunca más vamos a transgredir ese mal hábito antidemocrático que es el de la transparencia, porque la transparencia es parte fundamental de la democracia. La creación de opinión pública, como ustedes hacen aquí, es parte fundamental de la democracia. Una de las partes menos importantes y tan importante como tal es la del sufragio, pero eso es cada 4 años que la Asamblea General de los Ciudadanos va a determinar quién nos dirige en cada uno de los estamentos. Pero después que usted elige a esas autoridades tienen que empezar a componer todos los componentes de la democracia, porque elegir y ser elegible es un solo elemento, un solo de todo lo que es la democracia. La democracia es respetar la ley. La democracia hace opinión pública y restringida, porque es otra cosa. Opinar está restringido, usted no puede opinar lo que usted quiera. Si usted tiene libertad de expresión, pero esa libertad de expresión está limitada. Usted no puede difamar por difamar, usted no puede inventarse y fabular cosas. Si usted tiene una amplitud de opinión, de usted decir todo lo que usted dice en el marco de la ley, pero no es que usted puede decir lo que usted le da su gana. ¿Sabe que hay? Porque aquí toda esa cosa aquí están tergiversadas. Sí. Y usted oye no, pero mi hermano, pero es que usted, espérese. Usted tiene libertad de expresión, pero esa libertad de expresión tiene un límite. Hasta el presidente tiene un límite, que la Constitución se la limita, que él no puede hacer lo que él quiera. Y en este país, que es un país del sistema presidencialista, el presidente es jefe de Estado y de gobierno. Es decir, que al final de cuentas el presidente, en su función de jefe de Estado, es el supremo de los 3 poderes públicos, del poder legislativo, judicial y ejecutivo. Cuando uno de esos poderes se sale del redil de la Constitución, el jefe de Estado, es decir, el presidente, en su función de jefe de Estado, tiene que hacer que ese poder vuelva al carril de la ley, porque eso es lo que él jura cuando se juramenta. Sí, en esa parte, el presidente puede intervenir en cualquiera de los poderes públicos, en sus atribuciones de jefe de Estado. A veces eso no se entiende mucho, pero eso está establecido en nuestra normativa. ¿Sabe que a nivel de los medios de información, en nuestro caso, hay una gran debilidad? O sea, usted se encuentra con periodistas y comunicadores que cuestionan que tal funcionario no conoce la ley o la irrespeta. Entonces, la mayoría de lo que hacemos comunicación desconocemos los códigos que regulan la comunicación. Claro. Entonces, como desconocemos los códigos, violamos la ley. Y los medios están regulados. O sea, usted no puede utilizar los medios para usted hacer lo que usted le dé la gana. Usted está regulado. Todo debe hacerse en el contexto de la limitación que establece la Constitución, que es la ley de leyes, y las leyes que se desprenden de la Constitución. Exacto, que son las leyes adjetivas de cada marco jurídico, sí, de cada actividad social que hace la ciudadanía a través del Estado. Entonces el Estado, como usted lo acaba de decir, bueno, esa ley, hay una ley de comunicaciones, hay una ley de libre y difusión del pensamiento, hay una ley que tiene que ver con la creación de los ministerios, hay una ley que... Entonces todo eso se desprende de la ley de leyes. Que en Estados Unidos, cuando se hizo la primera constitución, que es la constitución de Filadelfia, esa constitución, ¿ustedes saben cuántos artículos tenía? O tiene, porque no esa constitución no se modifica. A esa constitución lo que se le añaden cosas. Esa constitución... ¿Qué es lo que llaman allá enmiendas? Enmiendas. Usted le enmienda, le introduce algo nuevo. Pero esa constitución de Filadelfia
solamente tiene 7 artículos. La que fundó el Estado más poderoso del momento de la humanidad, nada más tenía 7 artículos cuando se fundó, es decir, y esa es la Constitución que usted ve cuando ellos le ponen la Biblia al presidente, y porque esa Constitución sigue estando allá, la que hicieron los padres fundadores del Estado, de los Estados de la Unión, como ellos le llaman. Nada más tenía 7 artículos. Y James Madison, que fue presidente de los Estados Unidos, que es uno de los padres fundadores, y al que se le conoce como el padre de la Constitución, que fue prácticamente, que era abogado también, al igual que Jefferson, y él también, las primeras 10 enmiendas fueron postuladas por el buen ciudadano James Madison, que podemos decir que él es el padre de todas las constituciones, porque la Constitución de los Estados Unidos, como yo le acabo de decir, es la primera constitución, luego porque la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es de la Revolución Francesa, que fue uno de los elementos para ellos tomarlo, no es una constitución. Sí, no, esa no es la Constitución de Francia. La Constitución de Francia fue posterior a la Constitución de los Estados Unidos, que fue la segunda, por cierto, pero lo que desprendió todo eso fue la Revolución Francesa. Obviamente, no podemos ir a los códigos de Hammurabi por allá y las 12 tablas, pero eso no son constituciones, eso no son leyes, esos son elementos que fueron importantes para la ley que tenemos en la actualidad, como cuando la Roma republicana, porque hay una Roma de la República y hay una Roma de los Césares, que son 2 Romas completamente diferentes. Pero obviamente eso, lo que manejamos un poquito más esos temas, somos los juristas, que tenemos que estudiar mucho sobre esas cosas, por lo menos los que lo hacen con dedicación. Pero fíjate, obviamente, los que trabajaron en la redacción de la Constitución de Estados Unidos logra su independencia en el 1776. Ahora esa Constitución fue visualizada en base a 1000 años. Fíjate el pensamiento, así es. Hacia 1000 años. Entonces, en esa parte es interesante entonces, porque es importante conversar sobre estos elementos, porque hay un desconocimiento en la sociedad. Entonces entramos con Montesquieu. Con Montesquieu y Rousseau, entonces entra la división, división de los poderes. Que eso es realmente de Montesquieu. De Montesquieu. Más que de Rousseau. Porque Rousseau es en la razón social. Exacto. Pero él también habla de los 3 poderes también. Habla de los 3 poderes. O sea, esa división de poderes fue determinante entonces para la democracia. Claro, porque mira qué es lo que sucede. La democracia de Grecia no es la democracia que nosotros vivimos, esta es la democracia representativa. La democracia de Grecia era la democracia de ciudadanía, la democracia que todos los ciudadanos de la polis griega tenían que dirigir. Prácticamente todas las semanas había elecciones en Grecia y todos los ciudadanos debían en algún momento dirigir la polis. Entonces, obviamente, esos instrumentos de la democracia griega fueron fortalecidos por los romanos, porque Roma, recuérdate que entonces fue convirtiéndose en un imperio y conquistó a Grecia con los Césares. Pero hay un asunto muy importante en eso, y por eso el espíritu de la ley es sumamente... Que una de las obras de Montesquieu. Sí, pero en el caso de Roma y Grecia es muy importante ver esto. Grecia conquistó a Roma, no Roma conquistó a Grecia, por lo siguiente, toda la cultura griega, lo que hicieron los romanos fue latinizarla. Los dioses griegos son los mismos dioses romanos con nombres, pero la vestimenta de los juristas y de los romanos son las vestimentas de los griegos, que ellos la adoptaron para ellos. Entonces, al final de cuentas, el esplendor de la sabiduría griega conquistó a los romanos. Y por eso después eso se fue extrapolando hasta esta democracia que conocemos ahora, la democracia representativa, que ya agotó su ciclo. Esta democracia como tal no sirve para solucionar los problemas que tenemos. Ahora nosotros tenemos que buscar la democracia participativa. Hacia esa democracia que se debe dirigir la humanidad. Por eso, en este caso, aunque
Henry Kissinger habla de el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial debe ir hacia la democracia participativa, aunque a una especie de democracia con los símiles del origen de la democracia griega, con los componentes de la democracia participativa, pero con los elementos de la democracia vigente, que todos los ciudadanos, de una manera u otra, participemos de manera directa en la democracia, como era en la democracia de la polis griega. En ese caso, entonces, se debe conjugar la representatividad con la participación. Claro, tiene que ser así. Mira, porque yo sé que Cronos no perdona, pero nosotros tenemos un componente muy complicado y muy complejo que mucha gente no está viendo. Hoy en día nosotros estamos en un mundo donde la tecnología lleva la voz cantante y donde ya se habla del Internet de las cosas. Pero ¿a qué nos va a llevar el Internet de las cosas? A que nosotros vamos a vivir en el mundo virtual. Y si nosotros no vamos a vivir en un mundo virtual con todas las implicaciones que tiene eso de regulación, que en el mundo virtual no hay regulaciones, entonces estamos yendo a un lugar en donde la especie humana como la conocemos puede colapsar. Pero la clase política mundial, al parecer, no se está deteniendo a ver en la velocidad que vamos, hacia dónde vamos. Y yo soy de los que postulo que, aunque hablan mucho de conspiración, mire, al 2030, el mundo tal como lo conocemos hoy, en el 2030 no va a ser nada como lo vemos hoy. Y eso, miren, oye, le estoy hablando cosas, hace en el 2001, 2004, por ahí, cuando salió el primer iPhone, es decir, que es la primera generación, el primer G, que vamos por el 5G. Es decir, eso es en este siglo que ha pasado todo eso. Eso no fue en el otro siglo, ni en el así. Estamos hablando que en menos de 23 años, la modificación de nuestro consciente va tan rápido que nosotros no nos damos cuenta. Bueno, hablamos de inteligencia artificial. No, esa inteligencia artificial siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora ese lenguaje binario, ese lenguaje que se nos está hablando de inteligencia artificial, que usted lo está utilizando desde que empezó a utilizar el WWE, que eso es lo que hacen los algoritmos, buscar toda la información que... Eso es el lenguaje de las telecomunicaciones, el lenguaje de los robots, el lenguaje que ahora nos hablan de esa inteligencia artificial, que siempre ha estado. Si eso no es nuevo, siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora está de una manera que nosotros, vuelvo y le repito, esa democracia que nosotros estamos viendo hoy, con ese mundo que está ya, que hay más de 10, 15 millones que viven en la actualidad en el metaverso. No es lo que yo le estoy hablando, no es de ciencia ficción, es de realidad. Entonces, el mundo tal como lo conocemos va a empezar a modificarse de una manera que nosotros cuando vengamos a darnos cuenta, no vamos a saber cómo reaccionar a tantas cuestiones. Hay un aforismo que dice alguien que nosotros vivimos en un mundo donde pensamos como el paleolítico, actuamos como y tenemos tecnología de dioses. Sí, es una cuestión muy complicada, en verdad. Usted sabe, cuando usted habla de ficción, cuando usted habla de ficción, yo recuerdo nosotros veíamos la película El Auto Fantástico, que andaba solo. Sí, ya todo eso está. Sí. Ya está ahí. Ya está los relojes que usted habla. Ya Crono nos habló, sí, señores. Bueno, no pudimos hablar de política un poco, pero ya que nos den un segundo. Si fuera abogado, votará por usted. Gracias. Votará por usted. La perspectiva para el 24, breve, ¿verdad? ¿Cómo usted ve el panorama? ¿Se quedará Abinader? ¿La oposición tiene posibilidad? Miren, a un año de las elecciones, hasta nuevo aviso, en la República Dominicana, el histórico electoral establece que si un presidente tiene más de un 45, porque este lo tiene en las últimas encuestas, cuando se presente, cuando Luis Díaz, que va al ring
va a subir mínimo para no, sube el histórico de 15 puntos, póngale que suba 10. Si sube 10 puntos estará en 58%. Ya hay primera vuelta. Y nunca, pero en la República Dominicana, en este siglo, nunca ha visto segunda vuelta, por lo que quiere decir que todo el que llama a la sirena de la segunda vuelta es porque está en la ley, en la Constitución, que solamente la hemos visto en el siglo pasado, en 1996, y hasta el momento, por las razones que fuere, nunca la ciudadanía ha tenido que ir al doble balotaje. Con la actuación de gobierno que tiene el presidente nuestro de la República, Luis Abinader, cuando el presidente decida, que con Dios por delante así va a ser, lo va a decidir, En cualquier lado lo estamos viendo. la oposición solamente va a tener que jugar con el reloj para agotar su turno de irse del juego de baloncesto, porque vamos a jugar basquetbol en ese momento, es a jugar con el reloj porque saben que su derrota está computarizada para la tercera semana de mayo del 2024. Pero se le va a adelantar de manera rotunda, como pasó en el 2020, en las elecciones de febrero, cuando el Partido Revolucionario Moderno va a incrementar de manera drástica en favor de las comunidades su cartera de municipalidad, tanto en los municipios principales como en los demás distritos municipales y juntas de distritos municipales, porque eso es lo que se está reflejando en la actualidad, por lo que yo entiendo que la oposición en estos momentos no tiene ninguna oportunidad, porque la oposición representa el periódico de ayer. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, santo Evaristi, este ha sido un tremendo programa, de verdad que lo he disfrutado, me ha dejado muda, yo he estado disfrutando y aprendiendo con ustedes todo, Muchas todo gracias, el tramo. muchas gracias. Espero que en otro momento tú vuelvas, cuando Oh, ya claro, seas el cuando presidente. cuando ustedes del quieran, yo soy de CAR, ustedes. porque yo sé que lo vas a hacer. Imagino que no tiene aspiraciones político-electoral porque está No, por el no, colegio. estamos Ser concentrados por el presidente del colegio, ¿verdad? CAR. Así es. Así Pero usted que sería un buen muchísimas- diputado o un buen muchísimas senador. Gracias, Gracias, señores. gracias. La semana próxima tenemos Semana de Madres. Ya el domingo será Día de las Madres y el sábado pues traeremos un programa ya con algunas de las informaciones de ese día. Pásenla bien, feliz fin de semana y gracias por acompañarnos en este su diario del sábado.